Amados hermanos, un cordial saludo. Bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Quiero invitarles a que me acompañen, por favor, a Génesis capítulo 18, versículo 12, donde aparece una pregunta más, la forma como el Señor me ha guiado a hacer estas reflexiones, tomando algunas preguntas que se dan aquí en la escritura, en nuestra versión en español, la Reina Valera, estoy teniendo como referencia, para considerar, para mirar qué nos dice el Señor, porque todo lo que está escrito en la palabra nos sirve para nuestra edificación, para nuestro ejemplo, para que si hay algunas cosas que tener en cuenta, para que también nosotros las tengamos en cuenta y que evitemos muchos inconvenientes que se nos pueden presentar en nuestra vida si no atendemos a la palabra del Señor. Entonces, estoy aquí, Génesis capítulo 18, versículo 12. Y la escritura para hoy nos dice: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Una vez más, mis amados, acompáñenme a orar, a considerar la pregunta. Después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo? Bueno, ¿quién pregunta? ¿A quién le pregunta? ¿Y por qué de la pregunta? Bueno, vamos a orar y nos adentramos en esta reflexión en esta mañana. Muchas gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de poderte conocer un poquito más. Allí en el libro de Génesis, Señor, donde están muchos de los principios de vida que necesitamos y necesitamos recordar en estos momentos también. Y ayúdanos para que sea tu divino Espíritu quien nos dé buenas aplicaciones y sacar buenos principios, Señor, para nuestra vida. Guárdame, Señor, y guárdanos a cada uno de nosotros y permítenos estar atentos, Señor, a tu bendita y preciosa palabra. Amén. Bueno, ¿quién pregunta? Pues tenemos que mirar un poquito el contexto inmediato, los versículos antes y después. Nos dice aquí, el versículo 12, se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. Versículo 16 de Génesis 18, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Bueno, ¿quién pregunta? Dice aquí la escritura claramente, se rió pues Sara entre sí diciendo. O sea que es una consideración, una pregunta que se está haciendo a sí mismo Sara. ¿Por qué de esta pregunta? Bueno, ya vimos que llegan los tres varones allí. Algunos dicen que la Trinidad, Padre y Espíritu Santo, que se presentan allí. Otros dicen que eran dos ángeles y el Señor Jesucristo. Bueno, lo que sí podemos ver aquí por la terminología que se utiliza, porque vemos allí en el versículo 1 de Génesis 18, dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y vemos más adelante, ahí en el versículo 13, 18-13, entonces Jehová dijo a Abraham, y hace la pregunta que estamos también para considerar en este día. Entonces, quien está ahí presente es una teofanía, es Dios allí presente con Abraham. ¿Y por qué se hace esta pregunta a Sara? Ella estaba allí, recordamos que los tres llegan allí a visitar a Abraham, él les ofrece hospitalidad,
les hace una comida y estando allí en la comida, les dice, como miramos, el 18:10, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Bueno, son detalles que debemos tener presente. Están en una carpa, no están en una edificación como la que nosotros quizá usamos, con ladrillos, con pañete, con todas esas cosas que se utilizan para la edificación de construcciones. No, 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 estaban en una carpa. Por consiguiente, seguramente tendrían su sala y inmediatamente una cortina les separaba de la cocina y así vivían ellos. Entonces le era para Sara fácil escuchar lo que estos varones le estaban diciendo a Abraham, de la promesa que vendría a través de Sara, la mujer de Abraham, el cumplimiento de la promesa. ¿La promesa de qué? De un Salvador en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces aquí está la pregunta y lo que quiero que miremos, mis amados hermanos, la actitud de Sara. Dice que se rió. Versículo 12 dice que se rió. Aquí esta risa, por supuesto, por el contexto y por lo inmediato aquí que se ve en el texto, vemos que Sara no creyó mucho a esto. Dios le había hecho la promesa a Abraham. Dios le había dicho a Abraham que tendría descendencia, así como la arena del mar, así como las estrellas en el cielo, así tendría Abraham la descendencia. Pero Abraham le había dicho a Sara, le había compartido esta promesa, pero Sara no la había escuchado directamente del Señor como lo sucede en este caso. Entonces ella pues se ríe. ¿Por qué de la risa, no? Y claro, yo creo que es normal en una condición y en la situación que se encontraba Sara, pues es normal que hubiera cierta inquietud y cierta duda de que cómo se haría esto. Dice, versículo 12, Después que he envejecido, tendré deleite, siendo también Señor ya viejo, pues cosa que no parecía lógica en la mente de Sara, que pudiera tener hijo a la edad que ya tenía, 99 años Abraham, ya viejo. Entonces, para ella, no, esto es imposible, no creo que sea de esa manera. Pero allí en el versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de heredar luz siendo ya vieja? Y la respuesta del Señor, hay una pregunta retórica que nos presenta aquí en la escritura, 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y vuelve nuevamente a reiterar, ya escuchándolo directamente Sara, ya no directamente, sino ya escuchándolo de parte de Dios directamente, vemos que Dios le confirma que habrá descendencia. Al tiempo señalado volverá a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y vemos entonces, allí en el 15, entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y Dios le dice, no es así, sino que te has reído. Mis amados, que es el énfasis y lo que quiero compartir aquí, el buen principio que nosotros podemos rescatar de esa escritura, aunque se habla allí en el escenario de Abraham, Antiguo Testamento, Sara, la visita que estos varones estaban haciendo a Sara, a Abraham y Sara. Estamos en este contexto, pero también que podamos ser conscientes de que este mismo Dios que está aquí con Abraham es el mismo Dios que es nuestro Dios en el día de hoy. ¿Qué características tiene nuestro Dios? Que así como él supo, Sara no dijo, Sara se preguntaba a sí mismo y meditaba en sí misma. ¿Será cierto esto? Y se reía de pronto con incredulidad de que esto pudiera darse. Pero el Señor conoce nuestros pensamientos, el Señor conoce nuestras intenciones. El Señor conoce perfectamente lo que hay en lo más íntimo de nuestro corazón. Y ese es el principio que nosotros debemos reflexionar y meditar sobre él y aplicarlo. Ya lo que nos ha dicho allí la escritura para Abraham y para Sara, y lo que Dios le dijo a él y a ella, pues rescatemos, ¿no? Como aplicación para nosotros. Mire, Dios sabe
Dios conoce sus pensamientos, Dios conoce sus intenciones, Dios conoce mis intenciones, Dios conoce mis actitudes. Así de pronto yo maquine en lo más íntimo de mi ser, en lo más íntimo de mi corazón, lo que yo pueda maquinar, mis propósitos, que lo voy a hacer de esta manera, allí solito, sin que lo exprese verbalmente, ni de pronto es por medio de la escritura. No, no, no. Si lo medito en mi mente y en mi corazón, el Señor sabe qué es lo que yo estoy meditando en mi corazón y Él sabe perfectamente las intenciones de mi corazón. Lo dice la escritura, lo dice la palabra de Dios, que el Señor conoce perfectamente, nos conoce perfectamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debe ser nuestro obrar? Que nuestro obrar, mis amados, sea con limpia conciencia. Que sea una actitud sabiendo perfectamente que lo que yo estoy pensando, que lo que yo estoy hablando aquí entre mí mismo y hablándome a mí mismo allí, sin abrir mi boca, el Señor lo conoce y el Señor lo sabe. Y sabe que por medio de eso también, por lo que Dios conoce, la intimidad de nuestro corazón, el Señor va a juzgarnos en su momento y vamos a ir al tribunal de Cristo y el Señor va a saber perfectamente si le servía a Él o a los hombres, qué actitud tuve para servirle a Él. Él va a saber todo lo referente a mi vida en Cristo y Él va a evaluar eso y por medio de esa evaluación, pues el Señor en su misericordia y bajo su gracia, pues va a dar recompensa si yo realmente lo hice para Él. Por eso el ánimo que quiero darle, querida y amada Iglesia de Jesucristo, es que podamos servirle al Señor. La actitud comienza aquí, ¿cierto? Aquí. Nuestras actitudes se alojan, se desarrollan aquí y después vienen nuestras acciones. Que lo que realmente nosotros accionemos y vivamos, realmente sea con una buena actitud y con una buena intención. Que todo lo que hagamos, podamos delante del Señor, en nuestra intimidad, podamos levantar nuestras manos limpias delante del Señor, diciendo, Señor, lo hago para ti y tú lo sabes. Y creo que esto nos va a ayudar muchísimo para tener una mejor actitud, el servicio para con Él. Dios les bendiga. Un bendecido día en Cristo Jesús y esperando que en este tiempo tradicionalmente que se celebra la Semana Santa podamos también tener la oportunidad de llevar esperanza y de dar a conocer al Señor Jesucristo, de dar a conocer al Dios que nos conoce en nuestra intimidad, que conoce nuestros pensamientos, que conoce nuestras actitudes y que estamos delante de Él desnudos porque no hay nada que le podamos ocultar. Y si usted no ha tenido una relación personal con el Señor Jesucristo, yo le animo. Mire, es buen tiempo esta semana para reflexionar su condición espiritual. ¿Qué cuando usted tenga que estar delante del Señor? ¿Qué cuenta le dará a Él? Espero que usted pueda decir, mi cuenta la voy a dar en Cristo Jesús. Un bendecido día y muchas gracias por su atención. Bendiciones.